Bienvenido al canal Last Dawn Stories. Si no fuera por el apocalipsis, no me habría dado cuenta de que tenía un hermano tan santo y excesivamente bondadoso, en un momento en que incluso encontrar comida era una lucha para todos. Insistió en que distribuyera la comida que había almacenado antes del apocalipsis a todos nuestros vecinos. Me negué y mis padres se unieron a él para reprenderme, llamándome desalmado y cruel. Me burlé internamente y con una cara inexpresiva, respondí: «Soy desalmado. Está bien. Te dejaré todo y me iré sin nada. De ahora en adelante no necesitas preocuparte por si vivo o muero». Después de decir eso, cerré la puerta de golpe y me fui. Una vez que la puerta se cerró, en realidad no fui a ninguna parte, solo me quedé en la puerta. Después de un minuto, al darme cuenta de que nadie vino después de mí para persuadirme de regresar, mi corazón realmente se rompió. Debería haberlo sabido mejor. Mis padres, que favorecían a los hijos sobre las hijas, solo se preocupaban por su hijo. Me habían dejado crecer en la casa de mi abuela en el campo, sin visitarme nunca ni siquiera durante el Año Nuevo, mientras disfrutaban de sus vidas en la ciudad con un auto y una casa, solo ellos tres. No fue hasta que me gradué de la escuela secundaria y fui admitido en una prestigiosa universidad que mis padres me trajeron de regreso a casa para organizar un banquete, usándolo para recolectar regalos y dinero. Después de cosechar estos beneficios, quisieron enviarme de regreso a casa de mi abuela. Solo después de mi súplica desesperada aceptaron dejarme quedarme con ellos. Sin embargo, no tenía habitación propia y dormí en la sala de estar. No tenía armario. Me dijeron que escondiera mi ropa debajo de la cama. Cuando llegó el momento de pagar la universidad, se negaron porque necesitaban el dinero para que su amado hijo estudiara en el extranjero en una institución mediocre, de la que finalmente ni siquiera se graduó. Mi supuesto hermano, siempre el buen samaritano, nunca me defendió. En cambio, sugirió que es indecoroso que pongas una cama en la sala de estar. Deberías estar agradecido de que nuestros padres incluso estuvieran de acuerdo con eso. Una chica que estaba enamorada de él me empujó por las escaleras en mi puerta. Confundiéndome con su novia, aterricé de cara, ensangrentada y magullada, pero él se disculpó con ella en mi nombre, diciendo que era mi culpa por causar el malentendido. La perdonó sin mi consentimiento, siempre perdonando a los demás y a sí mismo, pero nunca a mí. Caminé directamente al apartamento 101 en el primer piso, saqué mi llave, entré rápidamente y cerré la puerta detrás de mí. También aseguré la puerta antirrobo reforzada ya instalada y la puerta de reja de hierro electrificada. El apartamento, equipado con barras de acero y redes electrificadas en las ventanas, era un refugio perfecto y las 3 personas que vivían en el 401 ni siquiera sabían que tenía mi propio lugar en el mismo edificio, acostado en la cama. Navegué por las redes sociales en mi teléfono en el grupo comunitario. Mi hermano Simon les estaba diciendo a todos que vinieran a su casa a buscar comida, ofreciendo un paquete de fideos instantáneos por familia. Esos eran los suministros que había almacenado antes del apocalipsis, que inesperadamente duró durante el frío invierno después del brote zombie. Los zombies habían sido congelados y neutralizados por el frío global y el gobierno los había abordado de manera integral. Pero ahora, el problema apremiante era la escasez de alimentos y la incapacidad de cultivar en el clima frío. Incluso la agricultura de invernadero no podía satisfacer las necesidades alimentarias básicas de las personas, especialmente en las ciudades. Las frutas y verduras frescas eran difíciles de conseguir y la mayoría de las personas tenían que conformarse con alimentos almacenados durante mucho tiempo. Muchas familias en el grupo comunitario se estaban quedando sin comida y estaban llorando agradecidos por la generosidad de Simon. Se suponía que debía ser indiferente, pero mi renuencia inicial a compartir aún persistía. Tomé esta decisión por el bien de los 3, después de todo, solo quedaban unas pocas cajas de fideos instantáneos y si continuaban consumiendo 2 o 3 paquetes por persona por día como antes, agotarían toda la reserva para fin de mes. ¿Qué harían entonces? Pero ahora que me he ido, ya no necesito preocuparme por ellos. Proporcionarles comida era el alcance de mi deber moral. Mis lazos con mis padres y hermanos en esta vida han llegado a su fin. Dejarles esa comida era mi forma de agradecerles por no criarme ellos mismos y permitirme crecer con mi abuela. Sin embargo, hay retornos buenos y malos, conociendo la naturaleza tonta e hipócrita de Simon. Dejarle esas cajas de fideos instantáneos fue sin duda la decisión correcta, en estos tiempos apocalípticos. Tales cualidades son irónicamente preciosas. No complacer sus pretensiones santas sería casi vergonzoso. Acostado en la cama y dejando mi teléfono, me sentí cada vez más cansado al recordar el pasado. Antes de ir a la universidad, mi abuela pagó toda mi matrícula y gastos de manutención. Me quedé desesperadamente en casa de mis padres, con la esperanza de aliviar su carga. Poco sabía
mis supuestos padres no tenían intención de apoyarme, ni siquiera me dieron un centavo para mí. Fiesta de graduación, mi tía pagó en secreto mis gastos universitarios a espaldas de mis padres, me dijo que no le devolviera el dinero, pero insistí sobre trabajar para pagarle, manteniéndolo en secreto de mi abuela para evitar preocuparla. Una vez durante las vacaciones de invierno, mi abuela vino a visitarme al campo para sorprenderme, pero no estaba en casa, sentada en el sofá y jugando a las cartas. Mi padre respondió con impaciencia a su pregunta sobre mi paradero. Ella está en el trabajo. Mi abuela, sin entender por qué necesitaba trabajar y sintiendo pena por mí, le pidió a mi padre que me llamara a casa. En cambio, él replicó: ¿para qué llamarla de vuelta? Ella está ganando su matrícula y si no la gana, no se la daré. Mi abuela no era consciente de la dura realidad de mi vida familiar, ya que siempre compartí solo las buenas noticias con ella. Enojada y temblorosa, agarró su bastón, con la intención de encontrarme y traerme a casa, pero ella se desplomó justo afuera del edificio en el clima nevado. Mientras tanto, mi padre continuó su juego de cartas arriba. Para cuando alguien la encontró, ella ya había dejado de respirar y mis padres la incineraron antes de que pudiera verla una última vez. En el funeral, mi hermano Simon me culpó públicamente: la abuela tuvo un accidente y tú apareces ahora, todo lo que te importa es trabajar, estás completamente cegado por el dinero. Lo confronté con lágrimas en los ojos: tú, mamá y papá solo me contaron sobre la muerte de la abuela hace 20 minutos y corrí aquí sin demora. ¿Por qué no me lo dijiste cuando la llevaste al hospital, o al menos antes de que la incineraran? Simon se quedó sin palabras. Cuando regresé a mi ciudad natal para ordenar las pertenencias de mi abuela, mi tía me entregó algo en secreto. Era una escritura de propiedad con mi nombre como propietario, para el apartamento 101 en el mismo edificio que la casa de mi familia. Mi abuela esperaba que después de graduarme, pudiera vivir en este apartamento y estar cerca de ella como antes. Mi tía, también su hija biológica y alguien que me vio crecer, conocía bien la verdadera naturaleza de mis padres, por lo que no le importó vender la antigua casa familiar para comprarme este apartamento. Además, mi tía y su esposo, que habían ganado una suma considerable con su negocio anteriormente, incluso contribuyeron voluntariamente con dinero extra para amueblar el nuevo apartamento, con la esperanza de que nuestras condiciones de vida fueran más cómodas. Esta fue la sorpresa que mi abuela me había preparado, un sueño que ahora nunca podría realizarse. Recordar todo esto inevitablemente me entristeció y sentirme triste me dio ganas de comer. Dándome palmaditas en el estómago vacío, aparté la mesita de noche y levanté el azulejo debajo de ella, revelando una entrada hueca. Este era el sótano que había comenzado a construir antes de que se creyera que el apocalipsis era inminente. Cuando todos pensaban que las teorías del fin del mundo eran meros rumores, tomé la situación en serio y me preparé con seriedad, pensando principalmente que incluso si no fuera por un apocalipsis, era bueno estar preparado para emergencias inesperadas. Terminé necesitando realmente mis suministros. La comida de emergencia que almacené en este sótano es más que 10 veces más de lo que tenía la habitación 401, elementos esenciales como arroz, galletas comprimidas, sal, aceite y harina e incluso ingredientes para ollas calientes. Además hay mucha agua embotellada y muchos bocadillos. Algunos pueden estar caducados, pero aún así los comería si no se han echado a perder durante estos tiempos de desespero. Tomé una olla caliente autocalentable, volví a subir desde el sótano, agregué agua y la calenté, notando que el flujo de agua del grifo no era tan fuerte como antes. Temía que el agua corriente pronto se convertiría en un recurso escaso. Mientras esperaba que la olla caliente se cocinara, comencé a llenar 2 barriles grandes y un recipiente de almacenamiento con agua del grifo. Al final los barriles estaban llenos pero el recipiente solo estaba medio lleno. No sé si el agua llegará mañana. Solo espero que esta parada no sea permanente. Comer la olla caliente, ver el aceite caliente chisporrotear alrededor de rodajas de papa y fideos de cristal, y llenar la habitación con un aroma picante fue pura felicidad. Nunca le mencioné a Simon, a mis padres ni a nadie en la habitación 401 que tenía más recursos. Cuando comenzó el apocalipsis, se mostraron reacios a salir y acaparar comida, pensando que el desastre pronto pasaría y no había necesidad de preocuparse. Fui yo quien salió a comprar mucho arroz y fideos instantáneos con mi propio dinero ahorrado, ya que no me darían ninguno. Incluso compartir esos suministros con ellos fue un gran acto de bondad de mi parte, y pensar que incluso consideraron regalar algunos. Déjenlos hacer lo que quieran, pensé, y veamos qué harán cuando se acabe todo. Decidí que no me molestaría más con ellos. Mientras comía y navegaba en mi teléfono, apareció una notificación de chat de WeChat. Era de Harry, un estudiante de último año de mis días universitarios que, como yo, había elegido almacenar bienes antes del apocalipsis.
habíamos intercambiado muchos consejos para acumular provisiones. Después de que empezó el apocalipsis intenté contactarlo, pero tardó mucho en responder, simplemente dijo que estaba bien y no presioné para obtener más detalles. No estaba segura de por qué se comunicaba ahora. Harry escribió, ¿está haciendo Simon en el grupo comunitario? ¿Ha regalado tu comida? ¿Cuánto tiempo puedes durar? Si se te acaba, ven a buscarme. Me quedé atónita y jugueteé con mi teléfono, rechazando accidentalmente su invitación a la videollamada. Después de mi negativa, hubo un largo silencio de su parte, mientras luchaba con qué responder, casi me quedo dormida en el proceso. Llegó su último mensaje, Mia, si me necesitas, puedo acudir a ti en cualquier momento. Reflexioné un buen rato antes de responder. Ya los dejé. Estoy bien. Gracias. Harry respondió de inmediato con, vale. Al ver su respuesta, me quedé en blanco durante un buen rato. Se suponía que el apocalipsis haría que todos se las arreglaran solos. Todos eran cautelosos de no subestimar la naturaleza humana. Constantemente. Recordándose a sí mismos que debían ser insensibles, no misericordiosos ni perdonadores, por lo que mi corazón también se había enfriado, nunca pensé que alguien vendría a ayudarme, solo que tenía que ser autosuficiente. Sin embargo, durante estos tiempos difíciles, hizo promesas tan fácilmente. En cualquier momento podría sonar demasiado simple, pero sabía que Harry realmente lo haría. Después de una comida completa, tomé una siesta. Al despertarme por la noche, escuché muchos pasos y voces apresuradas afuera de mi puerta, escabulléndome para escuchar. Escuché a alguien decir enojado, fue un viaje en vano, todos los fideos instantáneos fueron arrebatados, dijeron un paquete por hogar, pero cuando llegamos allí, solo trajeron 5 paquetes y nos dijeron que compartiéramos sin ser tímidos. Compartir sin ser tímidos, mi pie. Solo unas pocas personas habían ido allí cuando esa familia afirmó que se habían quedado sin. Estaba claro que no querían dar más. Algunas personas maldijeron. Mientras salían de la entrada del edificio, al escuchar sus quejas, no pude evitar rodar mis ojos. Lo sabían. Simón, con su falsa generosidad, nunca iba a regalar todos sus fideos instantáneos. Tratando de ser el bueno en tiempos caóticos sin querer sacrificar nada, era solo cuestión de tiempo antes de que enfrentara las consecuencias. A la mañana siguiente, me desperté congelado, tocando el suelo, mi mano tocó una superficie helada. La calefacción por suelo radiante se había detenido, luché por levantarme de la cama, pero mi determinación fue inútil contra el calor acogedor de mi manta. Justo cuando estaba a punto de acostarme de nuevo, recordé que la calefacción estaba apagada, lo que probablemente significaba que tampoco había electricidad. Efectivamente, las luces no se encendían. Cuando probé el grifo, tampoco había agua, aunque lo había previsto y había preparado carbón y velas. La repentina falta de electricidad todavía fue un shock. Pronto, mi teléfono celular no sería más que un ladrillo. Justo cuando estaba a punto de revisar si había mensajes nuevos en mi teléfono, vi un mensaje de Simon, Mia, ¿dónde has ido? ¿Sabías que papá está enfermo? Vuelve y cuídalo y trae algunas medicinas y agua y comida si puedes. Disculpa, yo pensó que estaba de caza o algo así, y aún esperaba que trajera cosas de vuelta. Después de declarar que me había ido sin nada, ¿realmente no entendió? ¿O simplemente ignoró lo que dije desde el principio? Entrecerré los ojos y respondí con sarcasmo, oh, es el hermano mayor perezoso que ama predicar, pero odia trabajar. ¿No es así? Sin esperar su respuesta, lo bloqueé en WeChat. No necesitaba esa molestia. Justo cuando colgué mi teléfono, vibró con otro mensaje, pero antes de que pudiera revisarlo, escuché fuertes golpes en la puerta. Acercándose a la puerta, escuché varias voces de hombres. Oye, esta puerta no se abre, no trajiste herramientas. Si la cerradura no se abre, simplemente ábrela. Al escuchar esto, mi corazón dio un vuelco. Los tiempos desesperados pueden llevar a las personas por el camino equivocado, y, dada su probable hambre y frustración, no podía predecir lo que podrían hacer. Inicialmente, había preparado una cerca eléctrica para defenderme de esas personas, pero ahora con el corte de luz, me sentí incómodo. Si entraban, todas mis provisiones, incluso mi casa entera, estarían en riesgo. ¿Debería compartir voluntariamente algunas provisiones para obligarlos a irse? Descarté ese pensamiento de inmediato. No era un tonto como Simon, que solo alentaría su avaricia y desesperación al mostrar cualquier signo de concesión. Justo cuando tomé un cuchillo de fruta para defenderme, listo para luchar tan pronto como entraron, alguien dijo de repente, solía vivir en este edificio, y nadie ha vivido en esta casa durante mucho tiempo.
hay polvo por toda la puerta, probablemente esté vacía por dentro, mejor revise la unidad 401 donde distribuyeron comida ayer. Definitivamente tienen provisiones. Los sonidos de ellos forzando la puerta se detuvieron, y sus pasos gradualmente subieron las escaleras. Mi mano, que había estado agarrando firmemente el cuchillo, finalmente se relajó. Aunque mi corazón se sintió pesado por la tristeza, este tipo de situación no era solo para hoy. Algún día, mi puerta inevitablemente se abriría a la fuerza, y yo solo finalmente no podría defenderme. Después de un tiempo escuché que llamaban de nuevo. Al principio me sobresalté pensando que esas personas habían regresado, pero escuchando atentamente los golpes tenían un patrón rítmico: 3 golpes, 2 golpes, un golpe, una costumbre personal mía, rara vez notada por los demás. Con una mezcla de incredulidad y precaución, caminé hacia la puerta, miré por la mirilla, luego temblando abrí todas las cerraduras. La persona que estaba afuera de la puerta entró en la casa, en la habitación tenuemente iluminada. Un cuchillo de fruta cayó al suelo. De repente me arrojé a los brazos del joven que los tenía abiertos de par en par, reprimiendo mi voz mientras lloraba y reía. Harry, ¿eres tonto? Había rechazado a Harry, pero estaba preocupado por mí y aún así vino a verme. Le enseñé mi casa y, curiosamente, muchos de los diseños de las puertas, ventanas y la categorización de los suministros se hicieron con la ayuda de Harry. Habíamos acordado que si el apocalipsis realmente llegó podríamos vivir aquí juntos. En ese entonces nuestros sentimientos mutuos eran como un velo que ninguno de los dos quería levantar, especialmente porque el apocalipsis se avecinaba y nadie estaba de humor para el amor. Más tarde, justo cuando comenzaba el apocalipsis, Harry desapareció repentinamente. Durante las oleadas más intensas de zombies, a menudo me preguntaba si había muerto. Más tarde supe que había sido abandonado por sus padres biológicos y criado por un padre adoptivo que estaba en un viaje de negocios. Cuando el apocalipsis estalló, preocupado, Harry fue a buscarlo solo para descubrir que su padre adoptivo había muerto en una tierra extranjera. La deuda de criarlo era más grande que el cielo, así que en el mundo caótico viajó miles de millas para recuperar el cuerpo de su padre adoptivo, deseando que su alma pudiera regresar a su tierra natal. La vida está llena de impotencia y la desgracia a menudo golpea en tiempos desesperados, dejándonos impotentes. Para cambiar algo más que aceptarlo, nos miramos en silencio durante un largo rato y finalmente, ambos sonreímos, ambos estábamos quietos viva, y eso fue lo más afortunado de todo. Harry llegó esta vez solo con una maleta y una mochila. Las abrió frente a mí y reveló un montón de piezas metálicas. Yo traje mi generador híbrido solar y cinético. Era demasiado grande para llevarlo entero, así que lo desarmé y guardé las piezas en mi maleta. Encaja perfectamente al volver a armarlo, explicó Harry mientras se sentaba y lo volvía a armar. No pude evitar levantarle el pulgar. Menos mal que te tenemos. ¿Significa esto que podemos usar al pequeño esta noche? Harry negó con la cabeza con resignación. No soporta mucha energía, probablemente solo se encargará de la carga básica y la iluminación, como mucho hervir un poco de agua o cocinar arroz. Eso me pareció bastante práctico y me sentí satisfecho. Con la llegada de Harry me sentí mucho más a gusto sentada a su lado. Calenté 2 bolsas de polvo de raíz de loto con paquetes autocalentables para nuestro desayuno, recordando que la puerta todavía estaba abierta. Fui a cerrarla y escuché que el grupo que había subido antes parecía estar bajando de nuevo, seguido de una ráfaga de pasos. Cuando pasaron por la puerta, escuché a uno de ellos decir: la habitación 401 realmente tenía un alijo. Tomó todos sus fideos instantáneos. Vamos a tener un festín hoy. Harry y yo intercambiamos miradas con un dejo de Schadenfreude. En estos tiempos, los actos de bondad como el de Simon son equivalentes a hacer alarde de riqueza, lo que, como era de esperar, podría conducir al robo. Cualquiera con un poco de sentido común podría haberlo visto venir, podría haber pensado que después de que todos los zombies fueran eliminados, podríamos comenzar a reconstruir y progresar después del apocalipsis. Pero lo que Simon no se dio cuenta es que las condiciones postapocalípticas persisten y lo que sigue a los zombies es un invierno prolongado, no solo una temporada fugaz, y las innumerables primaveras, veranos y los otoños venideros seguirían siendo igual de duros. Había recibido un mensaje en mi teléfono antes, pero no lo revisé hasta que encontré un momento. Era de mi tía, preguntándome cómo había estado. Igual que antes, respondí: tía, estoy bien, no te preocupes, si necesitas ayuda, asegúrate de hacérmelo saber. Envió un emoji sonriente luego. Dijo: estoy bien aquí también, mía, no te preocupes, tu hermano me dijo que te escapaste de casa,
supe entonces que te habías mudado de tus padres, en realidad es algo bueno para ti, clásico Simon, siempre un chismoso. Puse los ojos en blanco y me preparé para responder con un emoji lindo cuando llegó otro mensaje de mi tía. Creo en ti, puedes hacerlo bien por tu cuenta, incluso si un día ya no estoy aquí, puedo estar tranquilo. Leyendo esto, mi párpado se movió 2 veces, sintiendo que algo andaba mal con mi tía. Intenté llamarla, pero su teléfono estaba inaccesible, y también sus llamadas de WeChat. Parecía que estaba decidida a no contestar. Mi corazón lentamente se enfrió, solo rezaba para que no le pasara nada. Para el almuerzo, Harry y yo comimos unas galletas comprimidas con agua que había traído de mi sótano. El agua del grifo de ayer se usó para lavar y tirar de la cadena del inodoro. Harry se apresuró a instalar el generador, y una vez que estuvo listo, todavía había algo de energía en la batería. Conectó mi cargador a su teléfono y lo enchufó al generador. Tan pronto como sonó el sonido de notificación, se estaba cargando, aunque sabíamos que los dispositivos como los teléfonos eventualmente podían fallar. Seguían siendo esenciales para la comunicación con el mundo exterior, especialmente en momentos como estos cuando nadie quería quedarse aislado. En el chat grupal de la comunidad, alguien etiquetó a Simon, pidiéndole que buscara más comida. Las respuestas de Simon estaban llenas de resentimiento. Ya me has quitado todo lo que tenía para comer, y todavía quieres que encuentre más. Qué insaciable. Harry vio su mensaje y rió sin poder evitarlo. Tiene el descaro de llamar a los demás codiciosos cuando ha estado explotando tus cosas para su propio beneficio. Solo me encogí de hombros. Algunas personas siempre ven a los demás como los más sucios, incluso cuando ellos mismos no están más limpios. Invisible para mí en la oscuridad, mientras me preparaba para dormir una noche, Harry me lanzó un conjunto de pijamas suaves, un polar coral rosa que parecía cálido. Lo miré con sorpresa. Luego sacó un conjunto azul de su mochila, claramente un conjunto a juego para parejas. De pie con una mano apretada en un puño sobre sus labios, tosió levemente. Su rostro bello y anguloso se sonrojó ligeramente bajo la tenue luz amarilla. Verás, compré estos antes, y son perfectos para este clima, dijo. Me había preguntado qué artículos voluminosos tenía en su bolso que no me dejaba ver, y resultó que incluían estos. Dejé escapar un largo, mis labios se curvaron en una sonrisa incontrolable. Antes del apocalipsis, nuestros sentimientos mutuos eran tácitos. Después, tras el reencuentro post-apocalipsis, comenzamos a considerarnos partes importantes de nuestras vidas. Todo parecía encajar, como si siempre hubiera estado destinado a ser así. El apartamento 101 tenía 2 habitaciones, cada una con una cama, así que cada uno tenía su propia habitación para dormir. Me despertó el frío en mitad de la noche. Pensé en cómo, con el frío que hacía, debería sacar toda la ropa de cama de casa para entrar en calor. Incluso consideré si podía instalar una estufa en la habitación, ya que tenía carbón preparado. Sin embargo, considerando el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono en un espacio cerrado, decidí no hacerlo. Me levanté para buscar 2 edredones y me encontré con Harry, que también estaba despierto. ¡Qué momento! Lleva estos edredones a tu habitación, le dije. Caminó somnoliento hacia mí en la oscuridad, me tocó la cara y exclamó, hace mucho frío. Entonces, sin más preámbulos, me levantó junto con los edredones y me llevó a su habitación. Me cubrió con los edredones que sostenía y luego se deslizó en su propia cama y me abrazó a través de las sábanas, susurrando, duerme ahora. Sin embargo, me encontré incapaz de dormir, despierta en la oscuridad, escuchando su respiración constante, sintiéndome inexplicablemente en paz. Tener tanta tranquilidad en medio del apocalipsis era todo lo que siempre deseé, y ahora que se ha hecho realidad, lo aprecio profundamente. Cuando me desperté a la mañana siguiente, todavía no había mucha luz, y Harry todavía estaba dormido. No me levanté de inmediato. Pero como solía hacer antes del apocalipsis, naturalmente busqué mi teléfono para verificar si había nuevas actualizaciones, pero en el momento en que desbloqueé la pantalla, los mensajes que aparecieron hicieron que mi corazón saltara a mi garganta. Mi teléfono estaba en silencio mientras dormía, y durante ese tiempo mi tía, o mejor dicho mi prima Winnie, usando el teléfono de mi tía, había enviado varios mensajes. Mía, papá nos echó a mí y a mamá, todo está con él y su amante ahora, estamos en un callejón sin salida ahora. Mamá no quiere vivir más, ella ha estado buscando la muerte. No quería que te lo dijera, pero no sé qué más hacer. Mía, ¿puedes ayudarnos? Por el tono y la forma en que se dirigió a mí pude ver que era mi prima Winnie. Porque estaba dormida, no había visto los mensajes ni respondido, así que después de esperar un buen rato, pareció haberse decidido y envió otro mensaje. Mía, lo siento mucho, sé que no debería haber acudido a ti así, pero de verdad no quiero que
Mi madre muera, por favor ayúdame a cuidarla un tiempo, yo me encargaré de que sea independiente. Leyendo esto, un dolor sordo palpitó en mi corazón. Después de que mi tía dijera esas cosas ayer, tuve un mal presentimiento y resultó ser cierto. Siempre había llamado para preguntar si necesitaban ayuda y mi tía decía directamente, «Tu tía está bien, no te preocupes por mí». Pude asistir a la universidad gracias al apoyo de mi tía. El dinero aún no se ha devuelto por completo cuando me abastecí de suministros antes de Apocalipsis. A pesar de las burlas de todos, mi tía también me apoyó mucho ahora, aunque la echaron, todavía se niega a molestarme. Si no fuera por la preocupación de Winnie por su madre, mi prima no habría acudido a mí en busca de ayuda e incluso dijo sensatamente que se iría. Winnie solo tiene 12 años, claramente es una niña que necesita cuidados. Llamé a mi tía para preguntar dónde estaban, pero cuando se conectó la llamada, había mucho ruido en el otro extremo. Podía escuchar vagamente las voces de mis padres y Simon. Mi tía llorando me dijo, «Mía, Winnie ha desaparecido». Tras preguntar más me enteré de que mi tía, para no molestarme, no le dijo a mi prima que me estaba quedando en la unidad 101. Así que mi prima llevó a mi tía a la casa de mis padres. Allí, las personas de la unidad 401 los dejaron entrar. Después de todo, una era la hermana de mi madre y la otra su sobrina. Pero Simon le dijo a mi prima que podían quedarse por un tiempo con la condición de que mi prima saliera a buscar provisiones. Mi prima se lo tomó en serio y dejó a su mamá salir inmediatamente. No entiendo qué estaban pensando estas personas, porque nadie la detuvo. Hace mucho frío afuera, demasiado frío incluso para los adultos, y mucho menos para una niña de 12 años. Le pedí a mi tía que le diera el teléfono a Simon y le grité, «Simon, ¿eres siquiera humano? Puedes compartir comida con extraños, pero ahora obligas a tu propio primo menor de edad a salir solo a buscar cosas». Simon, haciéndose el santo, se quedó sin palabras. Mi madre, que adora a su hijo, le arrebató el teléfono y gritó, «Mía, niña ingrata, ¿cómo te atreves a criticar a tu hermano? Estás afuera divirtiéndote sin importarte si tus padres viven o mueren. Si eres tan capaz, llévate a tu tía y deja de culpar hipócritamente a los demás». Al escuchar esto me burlé. Mi tía está más cerca de mí que mi propia madre, por supuesto. Me la llevaré y si no puedo encontrar a Winnie, será mejor que esperen y vean. Colgué el teléfono, respiré hondo, mi corazón todavía pesado por la frustración. De repente escuché el sonido de un cuchillo afilándose. Me di la vuelta, no supe cuándo se había levantado Harry, ni de dónde había sacado un gran machete que estaba afilando. La hoja era tan larga como mi brazo, brillante y afilada. Al verme con los ojos abiertos, Harry preguntó con seriedad, «¿Qué tal si usamos esto para asustarlos un poco?» No está mal, cierto, este machete era más que adecuado, era perfecto. Un día después, cuando regresé a la unidad 401, el lugar había cambiado por completo. De pie en la puerta, vi los muebles volcados y la cama de la sala volcada. La comida que había estado debajo de la cama había desaparecido, probablemente robada por esas personas ayer. «¡Guau! ¡Qué escena tan animada!», dije con sarcasmo, claramente disfrutando de su desgracia. Mi mamá, que abrió la puerta y vio que había llegado con las manos vacías, me puso los ojos en blanco señalando a mi tía, que estaba a punto de caerse del sofá. Dijo, «Ahí está tu tía, llévatela rápido». Me acerqué y vi la condición de mi tía, la frente me ardía, pero mi madre solo estaba interesada en Harry. Mirándolo de arriba abajo impresionada, «Este joven parece fuerte, parece que ha estado viviendo bien. Mía, qué suerte tienes, disfrutas de la buena vida que hay afuera». Mientras yo acababa de intentar ayudar a mi tía a subirse a mi hombro cuando me di cuenta de que una persona que se ha desmayado es mucho más pesada de lo que esperaba. Al final, fue Harry quien cargó a mi tía. Me quité la chaqueta y la cubrí con ella. Luego me volví hacia mi madre que no paraba de hablar y le dije, «Por supuesto que estoy mejor después de dejar ese hogar infernal. ¿Alguna vez te preocupaste por mi bienestar cuando no tenía dinero para los gastos de manutención?». Simon me frunció el ceño, diciendo, «Mía, ¿cómo puedes hablarle así a mamá? Mamá está envejeciendo y papá ha estado postrado en cama por el disgusto que causaste anteayer. ¿No sabes que como hija deberías cuidar de tus padres o esperas que yo, tu hermano, lo haga?» Era absurdo. Estaba a punto de responder cuando Harry, dando un paso delante de mí, sacó un gran machete que había traído de casa, agitándolo sin emoción como si bailara con una espada. Sus movimientos eran ligeros, pero la postura con el cuchillo era realmente aterradora. Simon se escondió rápidamente detrás de nuestra madre, temblando e incapaz de hablar. Hice una mueca detrás de Harry y bromeé, «Has sido mimado por tus padres desde la infancia, ahora es el momento de devolver el favor, y me lo estás echando todo como si fueras el modelo de la piedad filial».
No puedo compararme contigo, hermano, pretendiendo ser generoso cuando apenas puedes alimentarte, a diferencia de mí, que solo puedo seguir a otros por buena comida y bebida todos los días. Realmente extraño los días en que comía fideos instantáneos con mis padres. Sonreí y saludé a Simon, quien se quedó estupefacto. Hermano, adiós. Mientras llevábamos a mi tía de regreso, noté que nos seguían, sin adivinar, supe que eran mi madre y Simon siguiéndolo silenciosamente detrás de mí y Harry. Probablemente tratando de averiguar dónde vivíamos. Harry también se dio cuenta, y en perfecta sincronía, pasamos directamente por el edificio 101 y salimos del bloque de apartamentos. Me quité la chaqueta y se la puse a mi tía, que iba vestida con ropa fina, cubriéndole la cabeza con un sombrero. Me había abrigado bien hoy, así que no tenía demasiado frío ni siquiera sin la chaqueta. Ya que querían seguirnos, aprovechamos para ir a buscar a mi prima Winnie. Buscamos por el vecindario, gritando mientras caminábamos, pero no obtuvimos respuesta, lo que me preocupó cada vez más. Winnie, una niña, se había quedado despierta toda la noche intentando traer a su madre y seguía ayudando a Simon y a los demás a encontrar comida. Pensando en esto, no pude evitar apretar los dientes, deseando poder darme la vuelta y darle una buena paliza a Simon. Justo cuando estábamos a punto de irnos del vecindario, nos topamos con un hombre y una mujer, hechos bultos en brazos, presas del pánico mientras salían corriendo de un edificio cercano. Al ver a Harry con el machete en mí, se sobresaltaron e intentaron correr a nuestro alrededor. Yo estaba desconcertado porque estos dos eran tan nerviosos con el frío, sin sentirnos cómodos en casa. Pero no le dimos más vueltas y continuamos nuestra búsqueda. Para nuestra sorpresa, la pareja regresó y la chica, armándose de valor, me agarró de la manga y dijo con seriedad: hermana, no puedes quedarte aquí, tienes que irte. Al no ver ninguna reacción ni mía ni de Harry, se dio cuenta de que no la habíamos tomado en serio. Miró a su novio y luego a su alrededor, susurrando: de verdad, no miento, aquí hay caníbales. La palabra caníbales casi le quebró la voz. Simon y mi madre, que estaban lejos, oyeron y se alejaron en silencio. La chica me contó que ella y su novio vivían en ese edificio. Frente a su casa vivían dos hermanos que también habían sobrevivido hasta ahora, pero recientemente un delicioso aroma salía de su puerta, específicamente el olor a carne. Esta pareja no entendía, en estos tiempos, cuando los suministros de alimentos para todos escaseaban, de dónde sacaban carne. De repente un pensamiento los asaltó: algunas personas, llevadas a la desesperación, podrían recurrir al canibalismo para sobrevivir, y esto. La sospecha inquietó a la joven pareja, cuando observaron por la mirilla al hermano mayor entre los hermanos que regresaba a casa con una niña pequeña. La joven pareja se convenció aún más: cualquier cosa puede pasar en el fin del mundo. Es demasiado peligroso salir ahora, apresurémonos a volver a casa. El novio nos instó a mí y a Harry. Luego se fue rápidamente con su novia. Harry y yo intercambiamos una mirada preocupada. Según su descripción, era muy probable que la niña que los hermanos trajeron a casa fuera mi prima Winnie. Si era como lo describieron, Winnie podría estar en grave peligro en cualquier momento, sin dudarlo. Harry y yo entramos al edificio y subimos las escaleras hasta la puerta 602, donde la novia dijo que vivían los hermanos. Como la pareja había mencionado, un leve olor a carne flotaba desde la puerta. Cuanto más aromático era el olor, más ansioso me sentía, rezando en silencio para que Winnie no fuera lastimada adentro. Harry apoyó su mano contra la escalera, escondiendo un machete detrás de él con su mano derecha, y llamó a la puerta con la izquierda. Me paré detrás de él en guardia, listo para enfrentar a los hombres dentro y rescatar a mi hermana. Después de varios golpes, alguien finalmente respondió. Una clara voz masculina gritó desde adentro: no nos queda comida, solo váyanse. No respondimos. Al darnos cuenta de que sus palabras no coincidían con el persistente olor a comida, cambió su tono: es demasiado tarde, ya hemos comido, no merodeen por la puerta. Hay 5 de nosotros hombres aquí, y no dudamos en luchar. 5 hombres, casi le creí. Harry habló: estamos aquí buscando a alguien, una niña de 12 años, no digas que no está aquí, alguien te vio traerla a casa. De repente, el interior se quedó en silencio. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, la voz de una niña vino desde adentro. ¿Es ese Simon? Reconocí la voz, aliviada, y dije: Winnie, soy yo. Al escuchar mi voz, la puerta se entreabrió de inmediato y asomó una cabeza con cola de caballo, seguida de Winnie lanzándose a mis brazos como una bala de cañón. Prima, te he extrañado mucho. Después de que Winnie salió, un joven pulcro de unos 20 años se paró en la puerta. Viendo que Harry y yo estábamos realmente allí para encontrar a alguien y no queríamos hacer daño, nos invitó a entrar.
Harry llevó a su tía y yo tomé la mano de Winnie cuando entramos, viendo que su madre también ve. Nia, que se había desmayado y aún no se había despertado. Winnie estaba feliz y triste, sentada en el sofá junto a su madre. Me dijo entre lágrimas: originalmente solo quería encontrar un lugar temporal para mamá antes de buscarte a ti, prima. Pero la tía no estuvo de acuerdo. Mi prima dijo que si podía encontrarles algo de comida, podría persuadir a la tía para que recibiera a mi mamá, así que salí, pero estaba tan cansada y hambrienta que me desmayé afuera, y este hermano me salvó, señaló al joven que nos dejó. Entré y le dije gracias con gratitud. El joven hizo un gesto de desdén, preguntándonos si teníamos hambre y ofreciéndonos que aún nos quedaba algo de comida. Me negué rápidamente, sabiendo lo escasa que era la comida en ese momento y que no necesitábamos gastar los recursos de nadie. Sin embargo, el joven trajo un tazón de sopa de carne. Entonces al menos dejen que esta señora tome un poco. No parecen personas hambrientas, pero ella se ve bastante mal. Le di las gracias repetidamente y luego le di la sopa a la tía. Cuando solo quedaban unos pocos huesos pequeños en el tazón, Harry se inclinó, curioso, y preguntó: ¿puedo preguntar qué tipo de carne es esta? No parece ave típica. Antes de que el joven pudiera responder, Winnie, que acababa de secarse las lágrimas, intervino alegremente: es carne de tortuga. Harry y yo nunca habíamos probado la carne de tortuga de caparazón blando antes, así que fue toda una novedad para nosotros. El niño se rió entre dientes. Es toda una coincidencia. Antes del apocalipsis, compramos una tortuga de caparazón blando una vez, y justo pasó a poner unos huevos que mi hermano menor enterró en una maceta. Luego nos olvidamos de ellos, eclosionaron durante la mitad del apocalipsis, y como todavía teníamos algo de comida en ese entonces, les dimos de comer nuestra comida sobrante. Han crecido lo suficiente recientemente, justo a tiempo para comer. Cuando mencionó a su hermano menor, recordé que la pareja había dicho que 2 hermanos vivían en esta casa. Sin embargo, desde que entramos en la casa, todavía no habíamos visto a nadie, lo que despertó mi curiosidad. Justo entonces, la puerta del dormitorio se abrió y el niño se giró para saludar a la persona que emergía. Hermano, ven a saludar, tenemos invitados. Los 2 hermanos fueron bastante amables. Harry y yo dirigimos nuestra atención al hermano menor, y luego ambos caímos en un silencio incómodo. Tal vez teníamos nociones preconcebidas, esperando que los hermanos, después de ver el comportamiento temeroso de la pareja, fueran hombres fuertes y corpulentos. El hermano mayor era fuerte, de eso no había duda, pero inesperadamente, el hermano menor era solo un bebé que todavía se chupaba los dedos. Soy David, y este es mi hermano Luke. El niño se presentó. Mi tía tenía una sopa de carne caliente y su tez parecía menos pálida, mostrando signos de despertar pronto. David sugirió que esperáramos a que despertara por completo antes de irnos. Sin poder negarnos, nos quedamos y comenzamos a charlar con los hermanos, compartiendo nuestras propias experiencias. La vida también había sido dura para ellos. Al comienzo del apocalipsis, los padres de David y Luke fueron mordidos por zombies mientras buscaban comida. Esforzándose por mantenerse conscientes, llevaron la comida a casa, pero no se atrevieron a demorarse ni a mirar demasiado a sus hijos. Cerraron la puerta y salieron de la casa, para no volver jamás. Un acto final de protección para sus hijos. En ese entonces Luke tenía solo 3 años, un niño inocente que no entendía la muerte ni la separación permanente. Lloraba constantemente por sus padres. David también extrañaba a sus padres, pero en ese momento los zombies vagaban a diario debajo de su apartamento, a veces incluso entraban al edificio por error. Cualquier ruido de su apartamento los atraía violentamente a golpear la puerta, atrayendo aún más zombies. David solo pudo cubrir la boca de su hermano y llorar en silencio en la esquina de la habitación. A medida que crecían, Luke gradualmente dejó de llorar por sus padres, pero David sabía que su hermano todavía los extrañaba profundamente porque Luke pasaba mucho tiempo viendo a los pollos de caña. Estos pollos, no más grandes que codornices y que ponían huevos diminutos, eran mascotas que David tenía antes del apocalipsis. Durante la crisis, algunos de sus huevos sirvieron como alimento mientras que otros nacieron en polluelos bajo el cuidado de David. Los polluelos seguían a su madre piando y Luke los imitaba suavemente, gritando: «Mamá, mamá». Escuchar la historia de David me hizo pensar en mis propios padres irresponsables. Algunos padres están muertos, pero su amor por sus hijos sigue vivo. El mío, todavía vivo, me trata como nada más que una carga, una indicación de cuán diferentes pueden ser las personas. Despidiéndonos de David y Luke, Harry y yo, junto con mi tía ahora despierta y Winnie, nos dirigimos a casa. Mi tía, sintiéndose avergonzada, no quería ser una carga más para Harry, así que la apoyé mientras caminábamos. En el camino, no pude evitar quejarme: «Tía,
¿por qué no podías hablarme sobre lo que te molestaba en lugar de buscar la muerte? ¿Sabes lo molesta que estaba cuando Winnie me lo dijo? Apenas había comenzado a hablar cuando, mis ojos se llenaron de lágrimas y mi voz se ahogó mientras decía, la abuela ya no está con nosotros, tú y Winnie son mi única familia ahora. Mi tía suspiró. ¿Estaba siendo tonta? No. Pensaré más así, ese despreciable tío tuyo, sabía que tenía una aventura incluso antes del apocalipsis, pero por el bien de nuestra familia, lo soporté inesperadamente. Más tarde trajo a su amante y a su hijo ilegítimo a casa. Alegando que no podía darle un hijo y no podía dejar que su linaje terminara, no pude evitar poner los ojos en blanco. Incluso en un apocalipsis, algunos todavía se preocupaban por continuar el linaje familiar, que poseía algunos genes superiores que necesitaban transmitirse para siempre, agregó Winnie con tristeza. Tan pronto como llegó esa mujer, comenzó a dejar a mi madre a un lado y mi padre también se volvió parcial, solo cuidando de su amante y su hijo. Incluso tomaron nuestras chaquetas de invierno para hacer colchas. Mi madre se resfrió e intentaron matarla de hambre sin darle nada de comer. Ha estado llorando durante días, casi llevada al suicidio. Es por eso que decidí que teníamos que venir a buscarte, prima. Mi tía todavía se sentía culpable. Sé que todos están luchando estos días y lo que tienes probablemente es suficiente para los dos, así que no quería decírtelo. Tomé su mano firmemente. Si no fuera por ti y Harry, no tendría estos suministros. Por favor, quédate. Tendremos suficiente comida, incluso si eso significa que todos comemos un poco menos. Harry me rodeó con su brazo y le dijo a mi tía, con los suministros de Mia, de hecho es suficiente para los dos, pero con los míos agregados, será más que suficiente. Organicemos un poco las cosas de Mia y te llevaré a mi casa. Siempre supe que Harry tenía sus propias reservas de recursos. Habíamos planeado quedarnos en mi casa primero y luego mudarnos a la suya, pero nunca actuaría como Simon, usando las cosas de otros para beneficio personal, así que nunca lo mencioné. Sin embargo, que Harry tomara la iniciativa significó que realmente dio la bienvenida a mis parientes en esta vida. Conocer a una persona así es realmente mi buena fortuna. De regreso a los 101 descansamos solo brevemente antes de comenzar a empacar todo lo que pudimos. Por supuesto, detuvimos a mi tía, que quería ayudar mientras aún estaba enferma. No cause problemas mientras esté enferma, dije con impotencia. El arroz, la harina, el carbón y el agua embotellada eran demasiados y demasiado pesados, así que decidimos esconderlos en el sótano para usarlos más tarde. Las cosas principales que tomamos esta vez fueron ropa de cama, ropa y necesidades diarias. Me preocupaba cuánto tiempo nos tomaría a los 4 cargar con todos estos artículos, pero Harry dijo que su auto estaba estacionado cerca. Era un 7 plazas, capaz de transportar mucho. No pude evitar levantarle el pulgar. Eres literalmente mi salvavidas. Considerado meticuloso, fuerte y guapo, difícil no amar. Elegimos no salir de forma visible durante el día. En cambio, planeamos movernos sigilosamente a la luz de la luna después de la cena. Para la cena, mi tía hizo una olla de fideos hechos a mano con un paquete de harina. Los fideos, ricos en carbohidratos, dulces y elásticos, estaban deliciosos incluso sin ningún ingrediente sofisticado, solo un poco de sal. Después de haber comido fideos instantáneos durante tanto tiempo, incluso el caldo más simple se sentía como un manjar. A medida que la atmósfera se calentaba y los estómagos se llenaban, mi primo, quizás abrumado por las dificultades recientes, rompió a llorar. Mamá, lo siento, hay algo que no te he dicho, sollozó Winnie, pensando en cómo papá y eso mujer, se llevó todo el arroz que tanto te costó reunir. No pude soportarlo. Antes de irnos, aplasté varias botellas de laxantes de papá y las mezclé con el arroz. Mamá, ¿crees que fui demasiado cruel? La tía se detuvo un momento y luego abrazó con cariño a su sobrina. ¿Cómo puede ser? Mi hija es un tesoro muy considerado. Sin embargo, dudó. Si hubiera sabido que ibas a usar laxantes, no habría usado pastillas para dormir. Lamenté no haber pensado en mezclar algo con la comida que les dejaron a Simon y a los demás. Me di una palmada en el muslo con frustración. Era demasiado honesto, pensé. Harry, al ver mi expresión de autorreprensión, pudo adivinar fácilmente lo que estaba pensando. Dijo en voz baja, no es demasiado tarde. En mitad de la noche, después de que Harry y yo terminamos de cargar el coche, dejamos un tazón de fideos en la puerta de la habitación 401 y nos marchamos en silencio. Al pasar por el edificio de David y Luke, salí y les di una bolsa de harina y algunos bocadillos. Una lata de leche en polvo y la media olla de fideos enrollados a mano que quedaban de esta noche. Habían salvado a Winnie, y le habían dado a mi tía un tazón de sopa de carne, en vista de nuestras abundantes provisiones de comida.
Este gesto de gratitud era lo mínimo que podíamos ofrecer. David se avergonzó de aceptarlo, dejando que su hermano menor sostuviera 2 gallinas de caña, un macho y una hembra, la hembra capaz de poner huevos. Si podríamos reproducir más dependía de nuestras habilidades. Por supuesto, me negué, pero los hermanos me empujaron por la puerta. Sonreí con impotencia, me di la vuelta y bajé las escaleras. De vuelta al auto, le mostré a mi tía los polluelos en mi regazo. Su piar, una señal de vida vibrante, nos llenó de esperanza. Mientras haya vida, la esperanza en la humanidad continuará. Está nevando, susurró Harry. Los copos de nieve bailaban fuera de la ventana del auto, cayendo sin cesar. Simon se despertó por la tarde con un dolor de cabeza palpitante como si fuera a explotar. Apenas se movía, su cabeza estaba con un dolor severo, sentía como si se hubiera resfriado. Y yacía en su habitación llamando a su mamá, escuchando el llanto de su amado hijo. Su madre luchó por levantarse, pero ella también estaba mareada. Intentó que su esposo revisara a su hijo, pero cuando lo empujó, el hombre que la noche anterior le había exigido en voz alta que Mia le encontrara medicina ahora yacía frío y rígido como un ataúd helado, sin vida. Su madre se quedó aturdida en la cama durante mucho tiempo, incapaz de llamar a su madre. Simon se recostó enojado y comenzó a revisar su teléfono. A pesar de que había un corte de energía, todavía tenía un cargador portátil para mantener su teléfono funcionando. Abrió sus redes sociales, encontró que su hermana Mia, generalmente tranquila, había publicado varias actualizaciones. Compartió fotos de su desayuno, almuerzo y las chicas, junto con una foto con ese hombre, ambos con sonrisas de satisfacción. La respiración de Simon se volvió pesada, sus ojos rojos y siniestros. Siempre se había considerado gentil y bondadoso. Preguntándose por qué las buenas intenciones no eran recompensadas, Mia, tan egoísta, ignorando incluso a sus propios padres y hermano, todavía parecía estar prosperando. Su familia no tenía nada para comer, y sin embargo, Mia tenía la audacia de publicar en las redes sociales, sin mostrar empatía alguna. Cuanto más lo pensaba, más hambre tenía. Ignorando su dolor de cabeza, Simon se puso de pie con dificultad y rebuscó en la casa, sin encontrar nada para comer. Luego fue a la habitación de sus padres, empujó la puerta. Su madre se dio la vuelta, sus ojos llenos de terror y tristeza. Temblando, señaló a su padre y dijo: «Tu padre se ha ido». Simon no pudo reunir ninguna lágrima, sentía frío y hambre, demasiado agotado incluso para sentirse triste. Así que le quitó la ropa a su padre y se la puso él mismo, tratando de mantenerse caliente, tocando el cuerpo de su padre, que estaba frío pero todavía ligeramente elástico. Simon frunció los labios, su nuez de Adán se balanceó. Involuntariamente su madre le pidió que llevara a su padre abajo para enterrarlo. Ignorando la impactante afirmación de Simon como si no la hubiera escuchado, salió de la habitación, listo para encontrar algo para comer afuera. Sin embargo, al abrir la puerta, fue recibido por un tazón de fideos dejados en la escalera. Encantado, Simon tomó el tazón. Aunque los fideos en el interior estaban casi congelados, lo llevó dentro, sacó sus libros y usó un encendedor para encender un fuego en la estufa. Luego calentó el tazón de fideos en él. Mientras los fideos se descongelaban ligeramente, no podía esperar para comenzar a comer. Al principio, estuvo bien, solo comió la capa delgada en la parte superior, pero a medida que comía más, solo había una sensación en su boca, tan salada. Este tazón, cargado de sal, en realidad era obra de Harry y Mia. Sin darse cuenta de esto, Simon simplemente sintió que era una bendición divina, creyendo que el cielo lo enfrentó por su bondad no recompensada. Pensó que le había enviado esta comida. A pesar de la excesiva salinidad, no dejó un solo bocado para su madre. Sin embargo, el tazón de fideos estaba lejos de ser suficiente, dejándolo todavía hambriento y ahora también sediento. Simon pensó en su padre, que también lo amaba y seguramente no querría que su hijo muriera de hambre. Su mirada se posó en el cuchillo de carnicero de la cocina y lentamente se levantó, tomó el cuchillo y regresó a la casa. Simon recordó ese día, escuchó el grito más desgarrador de su madre. Después de ordenar las provisiones en la casa de Harry, sin mucho que hacer, miramos los mensajes en nuestro grupo comunitario en nuestros teléfonos. De repente Simon apareció en el chat, diciendo que quería distribuir carne a todos y les pidió que vinieran a recogerla. Harry, su tía y su primo se sorprendieron con este mensaje. Harry no pudo evitar preguntarse, ¿de dónde sacó Simon la carne? ¿No se ha hecho el bueno lo suficiente? No la guarda para sí mismo, sino que piensa en distribuirla. ¿No ha aprendido de la última vez? Tal vez se ha vuelto loco, comenté casualmente. Recientemente habíamos comenzado a criar pollos. Aunque los pollos Lua eran pequeños, ponían bastantes huevos. Alimentados por un generador, las lámparas de incubación nos ayudaron a incubar muchos polluelos, que mantuvimos en la casa de Harry.
Una villa que le dejaron por su padre adoptivo antes del apocalipsis. La población aquí no era muy alta, por lo que los precios de las casas no eran extremadamente caros y no todos los dueños de villas eran millonarios. Pero tener un lugar tan grande para vivir después del apocalipsis era bastante agradable. Solo el sótano era mucho más grande que mi bodega, ofreciendo amplio espacio para almacenar más comida y agua. Mientras contaba cuántos huevos de gallina Lua se necesitarían para hacer un panqueque, Harry me mostró más mensajes del grupo comunitario. Muchos que habían ido a recoger la carne estaban maldiciendo a Simon en el grupo, furiosos de que pudiera hacer algo tan desalmado. Era su propio padre. Después de todo, la única respuesta de Simon fue: hice esto por tu supervivencia, ¿por qué no puedes estar agradecido? Al ver esto me di cuenta de qué tipo de carne había estado ofreciendo Simon y tuve una vaga idea de lo que había sucedido. Por un momento me quedé sin palabras. Simon, albergando malas intenciones y actuando en contra de su propia familia, también estaba tratando de involucrar a otros con el pretexto de compartir carne, tal vez habiendo caído él mismo. No quería que los demás permanecieran limpios. Al aprovechar la mentalidad de rebaño, había sido pionero en el canibalismo, probablemente incitando a otros a seguir su ejemplo. Entonces no sería el único culpable. A veces, lo admiro, poseedor de un nivel de crueldad y egoísmo que muchos carecen, pero insiste en fingir ser noble y virtuoso. Si abrazara completamente su egoísmo sin la hipocresía, tal vez le habría ido mejor. La nieve que comenzó ese día no había parado, y para entonces era tan alta como un edificio. Los 4 en parejas nos turnamos para limpiar la nieve alrededor de la villa toda la noche, temiendo que pudiera bloquear las puertas y ventanas. La puerta no se movía. Después de días de palear nieve, el apetito de todos había aumentado y todos dormimos profundamente exhaustos por el trabajo. Sin embargo, la nieve también trajo un beneficio. Las tuberías de agua se congelaron, cortando el agua del grifo. No podíamos soportar usar nuestra agua purificada para lavar, así que recogimos nieve y la dejamos derretir en ollas y cubos dentro de la casa. Después de unos días, la nieve finalmente paró y ya no hubo necesidad de limpiarla a diario. Harry y yo decidimos celebrar con una olla caliente esa noche, lo que deleitó a mi tía y a Winnie. El clima había sido sombrío últimamente y nuestra electricidad era suministrada únicamente por un generador alimentado por un dispositivo sobre nosotros, que solo era suficiente para electrodomésticos de bajo voltaje. La base de la olla caliente era una mezcla de mantequilla e ingredientes secos, que se conservaba bien en el clima frío. Harry también había almacenado una buena cantidad de verduras liofilizadas y carne seca, lujos que generalmente dudábamos en consumir. Hoy fue una excepción y todos disfrutaron felices. Sin embargo, mientras comíamos, no pude quitarme la sensación de una presencia escalofriante detrás de mí. Al principio pensé que solo tenía frío, pero una mirada rápida hacia la ventana me heló la sangre. Simon estaba allí, su rostro presionado contra el vidrio, su tez pálida y rígida, mirando fijamente. Nos miró como un zombi. Probablemente nos encontró porque nuestra villa era la única que estaba libre de nieve. Solíamos mantener las cortinas corridas, incluso durante el día, para evitar que la gente viera adentro. Pero el clima nublado había oscurecido el interior, lo que nos impulsó a abrirlas ligeramente de vez en cuando para que entrara la luz. Fue a través de esta pequeña abertura que Simon nos había vislumbrado. Harry y mi tía siguieron mi mirada hacia Simon fuera de la ventana, sin decir palabra. Harry y yo dejamos nuestros cubiertos y nos levantamos para salir. Mi tía, ajena a la situación, siguió comiendo con Winnie. Harry agarró su machete cuando nos fuimos. No esperaba que Simon todavía estuviera vivo. Pensándolo bien, la carne de sus provisiones podría haberle durado mucho tiempo, especialmente porque mi padre era un adulto robusto. Pareces estar viviendo cómodamente, dijo Simon, su rostro de un mórbido azul violáceo, sus labios pálidos. De lejos parecía un fantasma. Y de cerca no parecía humano, especialmente con los inconfundibles celos y malicia en sus ojos. Si no fuera por Harry, estaba parado con un machete. Apuesto a que Simon me habría destrozado, señalé sin rodeos, con esa ropa fina. Morirás de frío si te quedas afuera demasiado tiempo. Simon se burló. ¿Para qué finges? Si de verdad te importa, tráeme algo de ropa. Puse los ojos en blanco sin palabras. ¿Por qué debería importarme? Era solo una declaración de hechos. Y aún así tuvo el descaro de pedir ropa. Al ver que yo no me conmovía, Simon se frustró, pero sabía que no podía hacer nada al respecto. Nos quedamos uno frente al otro durante otro minuto antes de que Simon mostrara repentinamente debilidad. Mamá se derrumbó de ira y quería disculparse contigo antes de morir, respondí. Oh, eso es bueno, es lo menos que puedes hacer. Simon se quedó en silencio, tal vez al darse cuenta de que sus tácticas no me conmovían. Su ira estalló de nuevo. ¿Sabes por qué?
Después de que te graduaste de la escuela secundaria y regresaste a casa, tus padres no se preocupaban por ti, replicó, porque toda la familia no quería que fueras a la universidad, solo querían que te casaras pronto y usaras la dote para encontrarme una esposa, de principio a fin. Eres superflua en esta familia, dijo. No me sorprendió, creciendo en una familia que favorecía a los hijos sobre las hijas, entendía su mentalidad demasiado bien, pero parecía tonto, pensando que sus palabras podrían aplastar mi espíritu. ¿De qué servía solo molestarme? Lo estaba haciendo bastante bien. Harry dio un paso adelante y lo abofeteó fuerte, diciendo con disgusto: no estás avergonzado sino orgulloso, eso es realmente repugnante. Simon fue derribado al suelo y no se levantó, su mirada fija en mí. ¿Me odias? Cierto, golpéame, he cometido errores, incluso he devorado a mi propia familia, estoy destinado al infierno. Antes de morir, de repente me llamó: hermana, ¿puedes recoger mi cuerpo? No quiero ser comido por otros. Observando su respiración se debilitó y los signos de vida se desvanecieron. Una sonrisa apareció en su rostro cuando comenzó a rasgarse la ropa, sabía que estos eran signos de alguien que se estaba congelando hasta morir. El viento frío y cortante me hizo no querer quedarme afuera por más tiempo. Harry y yo arrastramos a Simon lejos, luego, sin mirar atrás, nos dirigimos a casa, y a su pregunta final, mi respuesta fue clara, aunque tácita: imposible. Pasamos un año tranquilo en nuestro refugio. En marzo, como de costumbre, Harry y yo salimos con un balde para recoger nieve, pero una gota de agua fría del alero nos corrió por el cuello, provocándonos un escalofrío. Sin embargo, no nos importó eso e intercambiamos una sonrisa alegre. El clima se estaba calentando, el hielo y la nieve se estaban derritiendo, tal vez señalando el final del invierno apocalíptico. Una vez que el duro invierno terminara, llegaría la primavera y todo podría renacer. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. ¿Puedes recoger mi cuerpo? No quiero que otros me coman. Viendo cómo su respiración se debilitaba y las señales de vida se desvanecían, una sonrisa apareció en su rostro cuando comenzó a rasgarse la ropa. Supe que estos eran signos de alguien que se estaba congelando hasta morir. El viento frío y cortante me hizo no querer quedarme afuera por más tiempo. Harry y yo arrastramos a Simon lejos, luego, sin mirar atrás, nos dirigimos a casa, y a su pregunta final, mi respuesta fue clara, aunque tácita: imposible. Pasamos un año tranquilo en nuestro refugio. En marzo, como de costumbre, Harry y yo salimos con un balde a recoger nieve, pero una gota de agua fría del alero nos corrió por el cuello, provocándonos un escalofrío. Sin embargo, eso no nos importó e intercambiamos una sonrisa alegre. El clima se estaba calentando, el hielo y la nieve se estaban derritiendo, tal vez señalando el final del invierno apocalíptico. Una vez que el duro invierno terminara, llegaría la primavera y todo podría renacer. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuviste en esta situación? Esperando saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. ¿Puedes recoger mi cuerpo? No quiero que otros me coman. Viendo cómo su respiración se debilitaba y las señales de vida se desvanecían, una sonrisa apareció en su rostro cuando comenzó a rasgarse la ropa. Supe que estos eran signos de alguien que se estaba congelando hasta morir. El viento frío y cortante me hizo no querer quedarme afuera por más tiempo. Harry y yo arrastramos a Simon lejos, luego, sin mirar atrás, nos dirigimos a casa, y a su pregunta final, mi respuesta fue clara, aunque tácita: imposible. Pasamos un año tranquilo en nuestro refugio. En marzo, como de costumbre, Harry y yo salimos con un balde a recoger nieve, pero una gota de agua fría del alero nos corrió por el cuello, provocándonos un escalofrío. Sin embargo, eso no nos importó e intercambiamos una sonrisa alegre. El clima se estaba calentando, el hielo y la nieve se estaban derritiendo, tal vez señalando el final del invierno apocalíptico. Una vez que el duro invierno terminara, llegaría la primavera y todo podría renacer. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuviste en esta situación? Esperando saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.